Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el 24º episodio de El Arte de Existir. Iniciamos el segundo año del podcast inmersos en una atmósfera densa, opresiva, difícilmente respirable a causa de la enésima ola de infecciones por COVID. La atmósfera en este momento está contaminada por los discursos que circulan. Habitualmente vivimos en la ilusión de una realidad comprensible, segura, que está bajo control. Es sin duda una ilusión, porque lo cierto es que las enfermedades siempre han circulado y circulan. Muchísimas personas han perdido sus empleos o sufren las consecuencias de las guerras y del hambre. Los desplazados y refugiados siempre han deambulado por el laberinto sin fronteras de la violencia y la miseria. Los países siempre se han disputado, siempre ha habido y habrá personas muy próximas que dicen amarse y que sin embargo se ignoran o se traicionan. A todo eso lo llamamos la normalidad y lo vivimos como si todo estuviera bajo control. La pandemia que atravesamos actualmente rompe esa ilusión, pero muchas personas no la quieren soltar a esa ilusión, se aferran a ella. Por eso necesitan creer que detrás de la pandemia hay un poder oculto que controla todo lo que está ocurriendo. Algunos piensan que es el Partido Comunista Chino quien controla. Otros opinan que quienes controlan son las multinacionales farmacéuticas. Otra parte de la población considera que son las autoridades sanitarias quienes controlan la situación. En todos los casos hay algo en común. Alguien controla. Son las múltiples caras de una misma ilusión. Con pandemia o sin pandemia, parece que lo difícil es vivir sin la ilusión de que alguien controla. Lo difícil es vivir la realidad tal como se presenta. Lo difícil es confrontarnos al misterio. Y el misterio no es si la vacuna funciona o si la nueva variante del virus. El misterio de la existencia, la complejidad de la existencia humana existió y siempre existirá. Y eso es precisamente lo que hace de la vida de cada uno de nosotros, algo único. Asomarnos al abismo del misterio de la existencia produce vértigo. Por eso buscamos asideros en creencias, en dogmas, en explicaciones, en ideologías, en teorías conspirativas, en cualquier cosa que nos dé una ilusión de seguridad. Cuando nos sentamos a practicar meditación, situamos nuestro cojín al borde del abismo. La práctica de la meditación es una práctica sin red para vivir sin red. Nos despojamos de toda creencia, de todo asidero, nos sentamos ante el insondable misterio. Y no para resolverlo, no para encontrar una respuesta o explicación que nos ofrezca una ilusión de seguridad. Nos sentamos para conscientemente encarnar el misterio. No hay nada que explique al ser, no hay nada que lo defina, no hay nada que controle,
no hay nada que genere una ilusión de seguridad. Simplemente permanecemos al borde del abismo. Lo que estamos viviendo a causa de la pandemia es mucho más real que la llamada normalidad. Podríamos decir que la pandemia es una oportunidad para el despertar, para salir de la ilusión. Cuesta comprender y aceptar que en estos tiempos de pandemia reina el mismo orden que en cualquier otra época. Vivimos habitualmente en la ilusión de reconocer un orden. Hasta hace un tiempo lo reconocíamos en no llevar mascarillas, en no vacunarnos, en la no existencia de una pandemia. Nos cuesta reconocer y aceptar que la pandemia forma parte del mismo orden. Cuesta aceptar que la enfermedad y la salud son expresiones del orden, que la muerte y la vida, que la luz y la sombra son expresiones de ese mismo y perfecto orden. Cuesta reconocer la unidad. Nos cuesta reconocernos como no separados del otro. Nos cuesta reconocer que el yo solo existe en función del tú. La pandemia nos está dando una oportunidad para el despertar. Tal vez el arte de existir consista, en última instancia, en permanecer sentados, mirando cara a cara al misterio. El misterio que cada uno de nosotros encarna. Sentados sin red frente al abismo, realizamos que no somos un yo fijo, definido y definible. Realizamos lo ilusorio de ese yo sostenido en el tiempo, apegado a sus creencias, a sus opiniones, a sus pertenencias y a sus narrativas. Sentarnos al borde del abismo, sin red, nos permite conocer y abrazar una identidad de otro tipo. Una identidad que solo es reconocible en la interrelación con todo lo que es. Una identidad que no toma la separación, el aislamiento, la desvinculación como elementos definitorios. Una identidad que encuentra su paz en la entrega al todo del que forma parte. Una identidad capaz de experimentar que ese tejido conjuntivo que circula entre las partes del todo es el amor. Una identidad, en fin, desde la que podemos observar a ese yo que se reconoce como separado, aislado, podemos observarlo con una mirada compasiva. Cuando lo observamos, nos damos cuenta de que su esencia es el miedo. Un miedo que lo retrae, que lo aparta, que lo fragiliza, que lo enfría. Tal vez el arte de existir consiste en observar con amor a ese yo psicológico, a ese pequeño yo temeroso, desconfiado, frío, carente. Desde nuestra auténtica identidad tenemos la capacidad de amar y de incluir a esa parte de nosotros. Observemos a esa identidad nuestra con los ojos del corazón. Aunque no lo sepa, nuestro yo psicológico, nuestro ego, también forma parte de lo uno. Sin esta actitud compasiva hacia nuestras carencias, nuestros miedos, nunca nos conoceremos en profundidad, nunca conoceremos la autoestima. Sentados al borde del abismo, sin red, es cuando descubrimos en nosotros una infinita capacidad de amar, una infinita capacidad de perdonar, una infinita capacidad de aceptación. Cuando experimentamos esta capacidad de amar, de perdonar, de aceptar, no necesitamos explicaciones, ni creencias, ni la ilusión de seguridad y de control. Podemos entregarnos plenamente a vivir la vida.
Hoy, en este 24º episodio de El arte de existir, recibimos con gran gusto la visita de Raquel Calvo. Me produce una enorme satisfacción poder compartir la charla que mantuve con Raquel, en la que repasamos buena parte de su camino profesional orientado a ayudar a personas en la búsqueda de creatividad, autenticidad y sentido. Muchas gracias por acompañarme en el 24º episodio de El arte de existir. En el arte de existir nos gusta mucho recibir visitas. Nos encanta acoger sus miradas y experiencias enriquecedoras que traen consigo historias y mundos únicos, horizontes sorprendentes, caminos insospechados. Porque la curiosidad es una forma de alegría, es con alegría que recibimos, ahora, a la visita. Raquel, buenas tardes, bienvenida a El arte de existir. Gracias, Jorge, un placer estar aquí. Para mí es un gran gusto tenerte con nosotros y como a todos los invitados que vienen de visita al podcast, voy a empezar preguntándote qué es lo que a ti te sugiere, qué te suscita el arte de existir. Bueno, lo primero que me suscita es que la vida es un arte, o que la existencia es un arte. Y esa idea me encanta, ya así para empezar. Entonces, pensando que la vida es un arte, con lo que lo conecto ahora es que no es un proceso lógico, que se puede controlar, que es A más B igual a C. No, que es una cosa un poco más, eso, creativa, que conectas unas cosas con otras, que te llegan cosas, y cómo danzas con ellas, cómo las gestionas, cómo unes ideas, conceptos, vivencias y de esas creas otra cosa nueva. Y a la vez, como me dices algo de existir, yo creo que la existencia de uno, ¿no? Ya si vamos a la parte más de identidad, no tanto del ser, pero más de la identidad, yo creo que la vas creando y construyendo como una obra de arte también. ¿Cómo se construye una obra de arte? Pues lo primero que me viene es con cariño, con valentía, también con habilidad, ¿no? Hay una parte de aprendizaje, de aprender a construir esa obra de arte, ¿no? El conocimiento para mí ha sido importante a la hora de construir, ir construyendo mi existencia, ¿no? Entonces, sí, con corazón, claro. No, me encanta esta metáfora, ¿no? De la obra de arte y la vida, cómo se construye una vida de arte, o sea, como una obra de arte. Sí, hay una parte para mí que es de valentía, de atreverse a mostrarse, a ser juzgado también, saber que no le va a gustar a todo el mundo. Tú te formaste originalmente en una universidad como en administración y dirección de empresas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue que llegaste a eso y luego partiste en dirección de lo que es tu profesión actual, que no me parece mucho que ver? Bueno, como decíamos, todo tiene que ver al final, y a mí me ha llevado, unas cosas me han ido llevando a otras. Bueno, pues la verdad es que hice administración de empresas. Hay un dicho en Galicia que es un poco fuerte, que es: si vales, vales, y si no, para empresariales. Y yo lo que me gustaría haber hecho en la época, cuando tenía 16, 17 años, 18 años, era o bien Bellas Artes o bien Psicología. Pero mi familia no me apoyaron mucho en esas elecciones porque ellos querían que hiciese algo, como se decía en la época, que tuviese salida profesional. Y ellos no le veían mucho futuro ni al arte, ni a las bellas artes, ni a la psicología. Entonces me invitaron a hacer otra cosa.
Y como no tenía nada claro, si no era arte o psicología, no sabía qué hacer, pues hice empresariales, o sea, administración de empresas. Y a la vez, pues yo vivía en Santiago de Compostela, pues, que es precioso, es una belleza, es un arte de ciudad. A la vez, pues hacía programas de radio, estaba muy metida en el mundo de la música. Me buscaba mi arte por otros sitios que no fuera la carrera, que no me inspiraba demasiado, la verdad. Lo acabaste y con el tiempo tú te fuiste introduciendo en el universo del coach, ¿verdad? ¿Ese fue el paso siguiente en tu formación? En la formación sí, yo al acabar bueno, sí, no, al acabar la universidad me fui a vivir a Bruselas y viví 8 años en Bruselas donde trabajaba, acabé la carrera de administración de empresas en Bruselas y trabajé en una multinacional norteamericana de tecnologías durante 8 años, o sea que continué un poco pues lo que se De esperaba algún de mí. modo aplicando lo que te habías titulado, digamos, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Y como a los 28 años entré en una crisis, pues sí, La existencial. crisis de los 28 años, ¿verdad? Sí, entré en la crisis de los 28 años y me empecé a cuestionar eso. Es como esto, yo nunca realmente quise hacer esto. Entonces, ¿qué hago aquí? Estoy haciendo pues más lo que mis padres soñaban para mí que mi propio sueño. Y no sentía, no sentía esta idea de la vida como obra de arte, no lo sentía para nada, lo sentía más como una obligación, como un cumplimiento de normas, de expectativas Era y hubo un más una momento. cosa de hemisferio izquierdo que de hemisferio derecho, ¿verdad? Exacto, esta idea que decimos al principio, que la vida como algo lógico. Estudié esto, entonces por lo tanto tengo que trabajar de esto, por lo tanto esto tiene que estar bien y yo tengo que estar contenta con esto. Siguientes paso, casarme, tener hijos, no sé qué. Y a los 28, además me acuerdo el momento que estaba en el sofá un domingo y dije, si sigo por aquí se me apaga el alma. Con mi conexión con la existencia no, sentía que no estaba honrando lo que yo venía a hacer, que no estaba haciendo lo que mi alma quería que hiciese. No, había una desconexión muy profunda. Cuando yo te decía un poco en broma la crisis de los 28 Mm, años, es porque una vez una astróloga en Buenos Aires me explicó que hay un ciclo de 28 años, ¿verdad?, en nuestra vida, y mm, que es como que al nacer nuestros padres nos ponen un programa que dura 28 años, y cuando nos acercamos a los 28 tenemos que ver si vamos a volver a poner el mismo programa para seguir o si vamos a generar un programa nuestro en base a la experiencia vivida. mm. Y allí vivimos grandes crisis, ¿no es cierto? 27, 28, 29 son esas, alrededor de esas edades, ¿verdad? Pues así fue para mí, exactamente así. Me empecé a desprogramar. Yo diría que a los 28, además que fue, sí, empecé terapia por primera vez en mi vida a los 27 años, o sea, casi para cumplir los 28 y me empecé a dar cuenta de un montón de cosas, claro. Y yo diría que empezó como mi desprogramación y mi descubrir otra manera de vivir. Pues empecé a hacer yoga por primera vez, empecé a hacer estudios budistas en un centro budista, en la Casa del Tíbet, en el barrio de Saint-Gilles, en Bruselas. ¿Qué más? Hice unos cursos de cómic, volví a dibujar, que yo no dibujaba desde los 15. Empecé a probar maneras de vivir, ¿no? Sí. Empecé a probar y reconectarme más con el arte. Con el arte me volví a pintar, iba a clases de danza, iba a clases de teatro, empecé como a probar un montón de cosas que yo sentía que me daban vida. A despertar el hemisferio derecho del cerebro un poco, ¿no? Exacto, es que fue a partir de ahí. Y pues yo diría que entre los 28 y los 30 empecé así como probando cosas, ¿no? que me resultaban fáciles, seguía mi trabajo, pero en Bruselas teníamos muy buenos horarios, salíamos a las 6, había mucha opción de otras formaciones así de manera fácil y muy asequible. ¿Y cuál fue tu contacto Y, con el tarea de coach? Pues fue un poco más adelante. Yo empecé a pensar que quería hacer otra formación para poder dejar mi trabajo porque sentía como que era el siguiente paso.
Sentía que una carrera de psicología era mucho, bueno, me parecía que ya era muy tarde para mí, ya ves, tenía 30. Mm. Ahora lo veo como, bueno, podía haber parado todo y estudiar psicología perfectamente, pero en la época lo veía como, 5 años ahora, tremendo esto, ¿no? Voy a llegar muy tarde a Que todo. todavía estabas muy influenciada por esa parte lógica, ¿verdad? Lógica, claro, claro. Entonces empecé como a investigar y una amiga, pues, precisamente de aquí de Galicia, me habló de una escuela de coaching que había en Barcelona y fui a probar. Aparte decía, bueno, eso del coaching, como que estoy en el mundo de la empresa, igual se conecta bien. Habíamos tenido algo de cursos de mentoring en la empresa. Y yo iba con esta idea de ir como virando el barquito poco a poco. Y fui y me formé como coach y me encantó. O sea, de repente me conecté. ¿Qué encontraste allí? Uf, lo primero, un grupo de personas que pensaban parecido a mí. Fue como de repente decir, ostras, aquí me siento como que puedo ser yo, que la gente me entiende. Sí, eso fue lo primero. Y después conexión verdadera con otras personas, interés genuino, que te pregunten cosas, porque el coaching también va de preguntar y de escuchar, ¿no? Y después mucho permiso de explorar que me daba plenitud, y sin límites, ¿no? Y de soñar, permiso de soñar y este permiso de que todo es posible. Y entrar también en esta dinámica de la creatividad, que no tenía que ser lógico. Yo podía tener cientos de ideas y compartirlas y no tenían por qué tener sentido. Y empezar a probar pues, diferentes, o soñar cosas que no tenían que poder tener sentido. Pero dejarme entrar ahí en esa Ujú. dimensión más, es que para mí sí, más creativa, ¿no? Y después también yo creo que me ayudó mucho a tomar como confianza en que sí, que existía otro camino para mí, que podía elegir, que aún llegaba a tiempo, que no tienes que hacer lo que hace todo el mundo, que puedes buscar tu camino, buscar tu manera de vivir. Esta introducción en el mundo de lo que sería el desarrollo personal, el desarrollo del liderazgo, el desarrollo de la creatividad, a ti finalmente te ha llevado a todo el mundo. Te ha hecho viajar, te ha hecho formar gente en varios continentes, ¿verdad? Sí, sí, mira, lo dices y hasta me digo, es verdad, porque fue en esa búsqueda de sentido para mí también, ¿no? Esa búsqueda de tener una vida plena, llena de arte y creatividad y de descubrimientos que sí, o sea, yo me he formado, me acabé formando en todo el mundo, porque he ido a Salem a hacer talleres, he ido a Seattle, he ido a Londres miles de veces a bailar, sí, un montón de formaciones y después he impartido yo muchas formaciones como de coaching y liderazgo en Singapur, en California, en Nueva York, en París, sí, En México. en México, en Brasil, bueno, y toda Europa, Alemania, en África, en Costa de Marfil. En ese sentido, empezaste por una motivación personal y eso fue evolucionando y digamos que has terminado transmitiendo de tu experiencia, ¿verdad? Sí, sí, mira, sí, me encanta lo que dices, porque esto es algo que, ahora que soy formadora para coaches, muchos coaches tienen esta creencia que tienes que ser perfecto, ¿no? Para ser coach o para ser terapeuta. Y yo digo, no, precisamente es esa superación o esa herida que has tenido que superar, que en mi caso, esa herida de no poder hacer lo que quería, estar luchando con eso, muy frustrada, salir de ahí, buscar otras maneras de vivir, que me ha ayudado a acompañar a un montón de gente precisamente a hacer lo mismo, a buscar Claro, ese sentido de vida, a buscar las maneras de vivir que se sientan claro, cercanas digamos a tu... que todas las herramientas que tú pudiste haber incorporado en tus formaciones no han dejado de ser herramientas, pero lo que estás transmitiendo es tu experiencia, ¿verdad? Sí, sí, a ver, las dos cosas, pero sí, yo creo que se transmite más con lo vivido que con lo, quizá con la, que, sí, bueno, sí, que con lo aprendido es una parte, pero yo creo que lo interesante es el ejemplo, ¿no? Lo que decimos, practicar con el ejemplo, con la experiencia vital, de atravesar miedos, de atravesar dificultades. En tu trabajo profesional, al menos durante una época, no sé actualmente si es así,
habías centrado mucho tu actividad en el aspecto del desarrollo del liderazgo. Sí, trabajé durante mucho tiempo en empresa, con directivos, con managers, trabajando otros, es que para mí es otro modelo de liderazgo, diferente del tradicional, diferente del orden y mando, del jerárquico, de te digo lo que tienes que hacer. Un modelo de liderazgo que sea pues, más inclusivo, más de tú a tú, más horizontal, con más escucha, sí, más integrador. Trabajé en muchos proyectos de este estilo, ¿no? de empresas que querían tener otra manera de trabajar, más, ¿Y sí, más qué, humana, ¿no? Yo lo veo como más humano. Y sí, trabajé mucho tiempo desarrollando personas en esto y ahora lo sigo haciendo más formando como cursos externos de gente que se viene a formar en estos nuevos y, modelos de liderazgo. y qué grado de permeabilidad encontraste a tu discurso en tantos hombres, porque en general creo que has Mm. trabajado con hombres Y mujeres también, y sí, los mujeres, dos. pero más que nada, siendo tú mujer, ¿qué permeabilidad encontraba tu discurso en los hombres? Hay una cosa que decimos en coaching que es encontrar a las personas donde están. Entonces, cada uno está donde está, según su educación, según su experiencia vital, Cultura. igual, cultura. A ver, por ser mujer realmente no he tenido nunca problemas. No sé, tengo un carácter fuerte, soy valiente, vengo de una cultura que es la cultura gallega, donde las mujeres es una cultura matriarcal, de mujeres fuertes, donde se respeta mucho a la mujer. Entonces yo siempre voy con esta cosa dando por hecho que me van a respetar y sí me he encontrado con mucho respeto a nivel personal. Después, permeabilidad al discurso. No, ha evolucionado muchísimo en los últimos 10, 12 años, muchísimo. Al principio también depende del país, de la cultura, del tipo de empresa. O sea, desde gente que me decía así, tú estás flipada, ¿cómo vamos a trabajar así? Es que, entonces no duras 2 días, a gente que al contrario, que era como, ¡jo, qué maravilla! Así que, bueno, en Brasil, por ejemplo, en Brasil estaban felices. Me acuerdo que trabajábamos, claro, es que, además que son programas de liderazgo muy profundos donde se trabaja el propósito de vida. Entonces, cómo honrar tu propósito en de vida, y cómo esto está alineado con la misión de la empresa. Realmente un nivel de profundidad, no, bueno, un poquito de habilidades así por encima. No, no, y Y, profundiza, profundiza, porque no todos nuestros oyentes conocen en detalle esto y es una oportunidad. Es que, claro, yo sé que mucha gente tiene esta creencia a lo mejor de que el coaching es decirle al otro lo que tiene que hacer o que es como muy empresarial. Hay muchos modelos de coaching y muchas maneras de hacer coaching. Yo el modelo en el que me he formado y el modelo que he implantado durante todos estos años es el modelo de coaching activo, no de coacción, sino coactivo, de se co-crea juntos, que es un modelo muy humanista y existencial. ¿Cuál es el origen de este modelo? California, California, Vale. California, California. No, y realmente sí está muy vinculado a todas las terapias humanistas. Sí, muchísimo. O sea, Hay algunos personajes, imagino, detrás de esto, ¿verdad? sí, los dos fundadores, Karen y Henry Kimsey ¿Qui- House, que ¿Quiénes son? se llaman Karen y Henry Kimsey House. Él venía del mundo de la actuación, él era actor, ahí volvemos al arte, Ujú. y venía del coaching actoral. Lo que pasa es que luego se fue a California y ya mezcló claro, con toda la emergencia de miles de terapias y maneras de intervenir, más el estilo California, corporales, creativas, de sentido, de propósito, y crearon este modelo hace ya un montón, 25, 30 años, creo. Crearon esto y lo fueron implantando, crecieron mucho y llegaron a Europa y de Japón y a China y ahora estamos en todo el mundo, en Latinoamérica. Ya digo, estamos, ¿ves? Sí, Porque bueno, realmente, sí, porque realmente este modelo de coaching yo lo encuentro que es una síntesis muy interesante y muy práctica de una aproximación humanista y existencial a ver la vida como una obra de arte, a encontrar ese arte de existir, a vivir honrando tus valores, encontrando qué le da sentido y propósito a tu vida. Y es una empresa de liderazgo, entonces todo el liderazgo, el modelo de liderazgo se basa en esto, en acéptate, trabaja en tu confianza, conecta con tu anhelo para el mundo, cómo quieres aportar a la sociedad y al mundo,
de manera auténtica y cómo esto se conecta con quién tú eres, con tus talentos, cómo vas a aportar y un montón de cosas, pero muy, muy, muy profundo en el sentido de que tenga sentido, ¿Y cómo, significado. claro, y cómo se compatibiliza con un afán de rentabilidad, de productividad? Sí, esto es muy buena pregunta porque y siempre ha sido la pregunta en las empresas cuando empecé al principio, ¿no? Cuando era como, es que no tenemos tiempo para esto. Claro, luego cuando bueno, vas entrando, se dan cuenta que cuando la gente está contenta y trabaja mejor, trabaja con más ganas, trabaja más motivada. Entonces sí que, o sea, realmente hay más rentabilidad si estás contento y trabajas bien. No por apretar a la gente va a trabajar mejor y va a rendir más y va a ser más productiva, no. Es que se está descubriendo que es totalmente lo contrario. Una de las empresas que trabajamos, que además se medía esto, en 6 meses subieron la productividad un 50% utilizando las metodologías y esta manera de estar. Porque claro, escuchas, o sea, esto va de escuchar a la gente de tu equipo, de que todo el mundo tenga un sentido de yo estoy aportando. Si todo el mundo aporta, todas las conversaciones son más creativas, encuentras soluciones antes, estás más ágil. Y luego para mí es acabar con la cultura del miedo en las organizaciones. En las empresas mucha cultura del miedo. La gente tiene miedo a que la despidan, tiene miedo a decir lo que piensa de verdad. Para mí el miedo es lo contrario a la creatividad. O sea, si tú tienes miedo no vas a aportar, vas a estar desmotivado, no vas a contestar a los mails, lo vas a hacer mal, vas a tener errores. Si tú estás contento y conectado con tu gente, con tu equipo, te tratan bien, te dan reconocimiento, pues es que es curioso, se trabaja mejor, es que se trabaja mejor. Y en algunos casos no te has encontrado con la crítica de que esto no deja de ser un, un camino torcido para llegar a explotar mejor al trabajador y sacarle más rentabilidad. Sí, sí, y de hecho yo me lo he cuestionado también. Uh-huh. Quiero estar en este proyecto, o sea, es que para mí ha sido importante darme cuenta de cuándo realmente era una manera torcida de explotar más y cuándo no. Y entonces para mí discernir esto y elegir en los proyectos donde colaboro ha sido algo muy importante en mi vida. A decir, Uh-huh. pues, Es un poco pues lo que está mira, pasando actualmente también con el pintar de verde algunos proyectos de producción, ¿verdad? O de financiación o de bancos que están como verdeciendo su imagen y todo está alrededor de un supuesto discurso ecológico y sostenibilidad, y etcétera, etcétera, cuando de hecho es una forma de aprovechar una coyuntura en un filón de mercado que se abre, ¿verdad? sí, totalmente, totalmente. Por eso yo creo que también es importante esto, saber informarte, entender bien los objetivos más allá de tu intervención, ¿no? No sé, yo con los años he aprendido también a elegir con quién trabajo y a ser más curiosa, ¿no? ¿Qué hace esta empresa? ¿Qué se dedica? ¿Para qué quieren crecer? ¿Para qué quieren implantar este programa? ¿Cuáles son su propósito, su misión? Si tiene que ver con la mía, si no. Si el impacto último al que voy a llegar a nivel sistémico tiene Claro. sentido para mí o no. Uh-huh. Sí, la verdad es que, a ver, esto requiere también mucha conciencia y volvemos a lo que decimos del arte de existir, conciencia, Absolutamente. valentía, poner límites, todo esto. Claro, es muy interesante porque a veces uno tiene la tentación de creer que uno llega a alcanzar algo y que ya después es aplicar lo alcanzado. No. Pero justamente el arte es todo lo contrario, ¿verdad? No, sí, yo creo que con los años lo que me he dado cuenta ha sido de no llegas ni a ningún estado nunca. Cuando piensas que has llegado a algún lado, te das cuenta que estás empezando primer escalón, primer escalón. Y yo solo sé que no sé nada, ahí estamos, ahí estamos. Sí, en el Zen se habla de cultivar el espíritu del principiante. Sí, no, Uh-huh. así lo veo y así me siento realmente. O sea, para mí, de hecho, me acabo de volver a vivir a Galicia y estoy aprendiendo a vivir otra vez de otra manera, ¿no? De vivir en Barcelona después de 11 años, mi casa, mi estilo de vida, es decir, empezamos otra vez. Va. Claro. Raquel, hablando de empezar otra vez, en algún momento tú hiciste una formación en arte terapia. A Y, continuación del coaching, sí, en coaching me formé 2008-2009, arte terapia fue 2000.
2009-2011. ¿Y qué te aportó esa formación? ¿Qué Uf, sumó a lo que ah, tú habías ya hecho en el coaching? es que lo primero que puedo decirte, todo me aportó ahí. El coaching me abrió la puerta a confiar que podía cambiar mi vida y que podía cambiar de profesión y tal, pero lo que me dio la arte terapia fue, pues mira, las metodologías, ya lo decíamos para empezar, ¿no? Espacios de expresión, espacios de libertad, espacios de profundidad y cómo generar esto para otros. Si yo todo esto, yo creo que, o sea, yo me he construido, me he reconstruido después de esta desprogramación de mis padres o sí. Me reconstruí en arte terapia, en el máster de arte terapia, tanto como en la formación, porque era muy vivencial, y poderme permitir crear y volver a crear con esa libertad, ¿no?, que dan las artes expresivas, pero también empezar a trabajar desde ahí. Yo trabajé con mujeres en exclusión en Barcelona, con gente con temas de dependencias, también en una fundación, y claro, yo en ese momento quería salir completamente del mundo de la empresa, entonces empecé a trabajar más en temas sociales. Y a mí me cambió la vida. Estos dos proyectos que hice de arte terapia, eran trabajadores sexuales del Raval y con adictos en reinserción en otro centro, me, me dio la vuelta, me dio la vuelta. Y porque también conocerles y trabajar a nivel tan profundo con el arte y entenderles y conocerles de verdad y ver su alma y su sensibilidad. Claro, es que fue muy fuerte para mí, muy potente, ¿no? Como para quitar mitos, para quitar estigmas. Y luego confiar en el arte como herramienta transformadora poderosísima, en la expresión artística, ¿no? En dar esos espacios de libertad y de seguridad Sin para otras personas. necesidad de aspirar a una carrera profesional de artista. Claro, exactamente, exactamente. Claro que yo ahí fue, yo creo que también cuando desmitifiqué un poco las bellas artes y tener que ser artista y los artistas elegidos y entender el arte simplemente como un medio de expresión emocional, liberador, maravilloso sí, para sentirte bien, para generar bienestar. Yo pinto casi cada día. No tengo, a ver, yo técnica, me hice 4 cursitos de nada en Bruselas. Para mí es pintar desde las tripas, desde el corazón, desde lo que sientes ese día. Y Es es, como la excusa, digamos, ¿verdad? Para sí, conectar con tu mundo interno y expresar tu sentir. es que para mí es una meditación. Yo como soy tan inquieta, a mí sentarme en el cojín, como haces tú, y estar ahí como digo, a palo seco, me cuesta Mm, muchísimo, se me dispara la cabeza aún más, ¿no? ujú. Entonces, para mí mi meditación es sentarme, sentir y decir qué siento hoy. Y empezar a darle color y de ese color pasar a otro color y estar ahí en ese fluir de presencia, ¿no? De presencia y color. Claro, nosotros vivimos en una cultura y en una sociedad en la que enseguida está la parte competitiva, comparativa, ¿verdad?, de los resultados Mm, y se presta mucho menos atención al acto en sí de hacer las cosas. exacto. Entonces, Sí. estamos siempre buscando objetivos futuros y Mm. aplausos externos y comparaciones y premios y, si es posible, dinero a través de ello. Y claro, Sí, 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 es esto verdad. nos está limitando muchísimo el campo de la expresión interna, que mucha Mm. gente lo puede hacer no solo con pinturas, puede ser a través de la jardinería o puede ser a través de la cocina o de cualquier actividad en última Sí, instancia en la que tú tengas esa actitud de presencia, de estar en el mm, instante y conectado con tu fluir interno. totalmente, totalmente. Para mí es eso, como encontrar un canal para expresarte, para expresar. Y también un canal que te da satisfacción. A mí me encanta cocinar. Yo hay días que me levanto ansiosa y me pongo a cocinar. Y cocino, y colores, y ahora voy a cortar esto. Y me hace estar más presente en el aquí y ahora y sí, y volver a mi centro.
bailar, que es algo que compartimos. Sí, es verdad, porque nosotros nos conocimos bailando justamente Sí, los sí. 5 ritmos, ¿verdad? Unos Hace cuantos años. 9 años, yo creo. Sí, y hemos bailado muchas horas, muchos días Sí. juntos. Sí, ha sido una gran experiencia esta de los 5 ritmos, para mí Mm. y para ti también, ¿verdad? Sí, para mí, claro, la parte de trabajo somático que ahora hago con los clientes de coaching ha venido de Cinco Ritmos y Open Floor, que fue donde yo Sí, me acabé de formar. sí, yo justamente quería mencionarte que en los últimos años, luego de tu desarrollo profesional y personal, sé que te has formado también en psicoterapia Gestalt y has hecho otras cosas. Lo Mm. de Open Floor, que mucha gente tal vez en España todavía no lo conoce, pero ¿podrías explicarnos un poquito en qué consiste esto? Sí, y bueno, y lo voy a vincular con lo que decías de bailar sin expectativas, ¿no? Porque en Cinco Ritmos, en Open Floor, es eso, ese movimiento expresivo, consciente, de dejarte sentir, dejarte expresar y no tienes ni que bailar bien, ni que bailar mal, ni que hacer una performance, simplemente expresivo. Sí, pues a mí, bueno, nos conocimos ahí, que yo empezaba a bailar, había hecho algo de danza, más tipo movimiento auténtico en arte terapia y me encantaba, siempre me ha gustado bailar, ¿no? De todo. Pero descubrí los 5 ritmos, me encantó, estuve muchísimos años bailando. Gracias a eso viajé por todo el mundo. A California la primera vez que fue por los 5 ritmos. Y después decidí formarme en Open Floor, que ha sido como una... Cinco ritmos, Escisión. escisión, exacto. Una escisión, hubo varios profesores de 5 ritmos que se escisionaron para integrarlo más con sus propias prácticas. Entonces, una de las fundadoras de Open Floor es una terapeuta Gestalt de California que lleva muchísimos años integrando Gestalt con el movimiento. Y su propósito y su misión de vida era llevar el movimiento y el cuerpo al mundo de las terapias. Entonces fundó Open Floor con 2 profesoras más y crearon un modelo que para mí tenía mucho sentido con mi manera de trabajar, porque tenía un enfoque más terapéutico, un poco más guiado. La formación no era solo movimiento consciente en sala, también se trabajaba a nivel individual, que a mí me encanta trabajar a nivel individual. Y, y, primero empecé a hacer unos talleres, aquí no había aún en esa época de Open Floor. Bueno, sí, con Débora J. Lewin hice en Barcelona, me gustó porque tenía que ver eso con el arte terapia, con la manera de trabajar desde el punto de vista de más artes expresivas, cuidando muchísimo el espacio seguro, teniendo espacios de quietud para integrar, un trabajo eso, con mucho cariño, muy sensible, una manera de abordar trabajo corporal sensible y con un sostén muy bueno. Y empecé a ir a Inglaterra a formarme en esto, a hacer talleres y talleres, me encantó y decidí hacer la certificación, la formación, que lo hice hace unos años. Uh-huh. Y ahí empecé a colaborar, bueno, ya llevaba tiempo colaborando con el Instituto Gestalt, con Mireia Darder, haciendo unos programas que diseñamos también, ella y yo nos conocimos bailando. Nos conocemos aquí todos bailando. Qué Bailando, es bonito, ¿no? verdad. Conocerse bailando. Sin hablar, Y hablando sin poco hablar. y moviéndose mucho. Sí, pues con Mireia nos conocimos bailando y entonces hicimos una colaboración de un programa que se llama Coaching Corporal, donde integrábamos el movimiento y bueno, el coaching y la terapia, porque Mireia es terapeuta. Y en el fondo, aunque la Federación de Coaching dice cosas diferentes, en el fondo entre la Gestalt y el coaching la línea es muy fina, muy fina. Entonces seguí vinculada en estas colaboraciones con el instituto y después con Open Floor empecé a dar cursos también de cuerpo y arte, porque yo enseguida Open Floor lo empecé a integrar con arte terapia. Y finalmente tú has creado tu propio modelo, ¿verdad? Que se llama Art Soma. Sí, sí, bueno, simplemente quería acabar. Nada, y me decidí formarme en Gestalt, porque ya que estaba allí en el centro colaborando con todos ellos, me encantaba la aproximación, dije, pues voy a profundizar más. Soy súper curiosa, necesito el saber y la ya mente. Queda claro. Entonces me formé y acabé el año pasado y ha sido un viaje maravilloso de profundizar en quién soy, en cuestionármelo todo otra vez, lo que decías tú antes. Ya, wow, coach reconocida, profesora internacional, llegué a la Gestalt y otra vez de cero. Primer escalón, toda la neura ahí delante de mis ojos, ¡pam! Y venga otra vez, ay, sí, tal.
Pero así, claro, es lo bueno, ¿no? Es lo bueno. Sí, y bueno, volviendo a tu pregunta, sí, se me hace un raro decirlo de fundé Artsoma, sí, fundé Artsoma, creé Creaste. Artsoma, sí, Sí. creé Artsoma, que es una integración de todo esto, de todo lo que hablamos, de todo lo que a mí me ha servido en todos estos años. Realmente Artsoma es las herramientas, las metodologías que he aprendido en todos estos años, simplificadas, integradas, conectadas de manera sencilla para que sean útiles, porque la formación es para coaches, Esto es una formación, ¿verdad? Es un sí, programa de formación para coach para coach o terapeutas que o quieran integrar, terapeutas. sí, que quieran integrar el arte y el cuerpo en su metodología. Pues claro, hay gente como yo que se mete 3 años a hacer arte terapia, pero hay gente que dice, a ver, yo quiero saber un poco de esto, pero no me quiero meter 4 años de De estudios o 3 años formación. de estudios. Entonces, esto es una cosa sencilla, son 4 módulos y en cada uno pues vamos profundizando y la gente se lleva ya las bases para ya ¿Y trabajar eso desde lo la... haces en Barcelona? ¿Lo haces dónde? De momento online, lo estamos Ah, haciendo claro, online. lo estás haciendo online ahora. Yo lo había lanzado este programa ya hace años, hace 2 o 3 años, dentro de otra empresa que habíamos fundado y le llamaba Coaching Creativo y había hecho presenciales en Barcelona, sí, en Barcelona y en México. El año pasado, febrero, hice en México otro presencial. Pues es que luego existía el nombre Coaching Creativo y no lo podía registrar y fue una suerte porque de ahí dije, pues Artsoma. Arte y cuerpo, perfecto. También mis programas en el instituto que tal se llamaban Arte y Cuerpo, entonces, bueno, Artsoma. Estabas ya muy cerca de la denominación. Sí, y me gusta, me suena bien. Y lo de hacerlo online partió desde la pandemia, me imagino. sí. A ver, yo tenía idea de tenía la idea de pasar esto del coaching creativo a online por la gente de Latinoamérica. Claro. Porque yo como iba mucho a México en 2014, 2015, tenía clientes de coaching de México y gente interesada en formarse conmigo, pero claro, presencial era más complicado, aunque hice un presencial el año pasado allí, pero... Entonces, y también gente de Madrid, gente de Bruselas. Entonces dije, bueno, pues a ver si hago un online, a ver si me pongo a hacer un online. Pero en medio de la pandemia, ahí dije, venga, vámonos. Y entonces ahora estás fundamentalmente trabajando con esto en paralelo con tu trabajo de coach, me imagino. Sí, sí, sí. Estoy dando los programas de Artsoma, es que también los lancé porque, no sé, a ver, mi gran recurso durante el confinamiento era pintar y bailar. O sea, gracias a eso, yo vivía sola en Barcelona. Gracias a eso pude seguir en mi centro tantos días cerrada en casa, acostumbrada a tanta actividad que tengo normalmente. Se me caía la casa encima. Y gracias a pintar y a todos los recursos dije, tengo que lanzar algo ya, ya. Porque no solo para las personas que hagan el curso, que lo hagan con su gente, ¿no? Que les den estos recursos creativos para poder sostenerse y volver a estar. Y sí, entonces lo lancé ahí y lo lancé con mucha fuerza, lancé los 4 módulos en inglés y en español, funcionó muy bien y ahora estoy un poco en modo reorganización, porque los lanzamos con tanta fuerza que fue un poco como, venga, vamos. Y aún no hemos lanzado ni la web, o sea, lancé los programas antes de tener web, muy típico de mí también. Entonces ahora estamos con la web. Tal vez necesitas un coach que te organice. Sí, sí, bueno, yo siempre tengo a alguien, sea terapeuta o coach, siempre estoy Que te trabajando. acompañe, claro. Siempre, siempre. Eso Claro, siempre, claro. claro, siempre. Y sí, entonces ahora estoy con Artsoma, sigo dando los cursos para CTI, la escuela de coaching, que nos pasamos a online también. También. Sí, sí, a tope. O sea, en 3 semanas estábamos online y tenemos más gente que nunca. ¿Y cómo evalúas tú la efectividad de tu trabajo pasado al Online. online? Yo creo que, a ver, contacto humano es contacto humano siempre, no se puede negar. Pero hay otras cosas que aportan lo online. Conectarte desde tu casa, desde tu espacio. En algunos casos las personas se sienten como más sostenidas, que tienen un espacio de seguridad y a veces se abren más. Y luego
Sí, bueno, yo a nivel individual, de coaching individual, llevo muchísimos años haciendo online, entonces no se me hace raro, y casi todos los coaches trabajamos online. A nivel mundial, por ejemplo, en Estados Unidos ya nadie hace presencial, nadie tiene oficinas. Entonces hay algo que es interesante, porque si tú formas a la gente online, tiene más capacidades de hacer sesiones online. A ver, claro, yo por ejemplo para procesos emocionales en profundidad me encantaría estar ahí, o que estuviera aquí, estar cerca, ¿no? El contacto más físico. Los abrazos, claro, el contacto físico no está, yo lo echo muchísimo de menos esto, echo de menos dar formaciones presenciales y tocar y sentir. Pero yo lo que veo es que tiene mucho impacto, tanto las formaciones, estoy pensando, tanto las de Artsoma como las de coaching que estoy dando. Hay algo muy bonito en conectarse con gente de todo el mundo. Claro, pierdes unas cosas pero ganas otras. Claro. Tienes formaciones que, por ejemplo, alguna de Arsoma que tenía dos chicas de Singapur, una de Tailandia, dos de Inglaterra, una de Francia, una italiana, claro, y de repente cada una desde su casa compartiendo cosas súper íntimas. Entonces, hay algo muy bello. La diversidad para mí es muy importante y parte de la creatividad. Para mí, cuanto más diversidad y más amplitud de estilos de vida, maneras de vivir, cuando las juntas en una sala y las pones a crear y a compartir lo que crean y a ver que hablen de cómo entienden las emociones, de repente se crea una magia y una conexión. Yo aprendí con los últimos programas que he dado de Artsoma, aprendí yo tanto como mis alumnos. Supongo, claro. Claro, unas perspectivas tan diferentes de las propuestas, de cómo lo vivían, de cómo trabajaban entre ellas, que fue una belleza. Y Sí, te es iba a efectivo. preguntar, sí, te iba a preguntar también la otra parte, más o menos me lo has adelantado, pero es cuánto te falta a ti el contacto, cómo te afecta a ti el trabajo. Te lo digo por una curiosidad personal, porque yo Sí. me pasa lo mismo y A siempre ver. había trabajado online con personas, pero no con todas las personas. Y actualmente, hace casi un año que trabajo con todas las personas online y sí que he hecho en falta la presencia de las personas, ¿verdad? Sí, yo te diría, en el 1 a 1, quizás no tanto, aunque es verdad que ahora que me lo preguntas, me daba alegría. O sea, hay una cosa como de alegría de ver, del encuentro físico, ¿no? Además, yo, igual que tú, hacía las sesiones en mi casa, entonces hay algo de esto de recibir y de esa alegría del encuentro Exacto, físico. sí. Aunque me sigue gustando el encuentro. Esta mañana hice una sesión con alguien de Barcelona que fue una belleza de conexión y de profundidad y me llevé esa energía, o sea, aún estoy ahí, ¿sabes? Que fue un subidón de verla conectarse tanto. Yo también me sentí, bueno, o sea, me siento Tocada, absolutamente. claro. Sí, muy, muy bien. Echo de menos, pero las formaciones de grupales echo de menos mucho los abrazos. Claro. Los abrazos. Y después en los cursos de coaching trabajamos siempre a dos. Y echo de menos esa relación con mi compañera o mi compañero, irme a tomar algo después, comer juntos, hablar de nuestras cosas. Porque en el online esto no lo hace, no Claro. tienes tiempo. Va Falta todo la mucho más rápido. convivencia, ¿verdad? Claro, tomarte el café en la pausa café con los alumnos, preguntarles más cosas personales. Eso sí, la parte esta me falta mucho. El otro día hablaba con compañeras, decíamos cómo echo de menos los abrazos y viajar, y dar un curso en Londres y luego darme un paseo por allí, obvio, sí. Sí. Pero sí, Bueno. sobre todo, yo lo que más hecho de menos en la pandemia son los abrazos. Estos abrazos así de rato con los alumnos y mirarles, o sea, ver ese brillo, ¿no? En la cámara Claro, se ve, pero no es lo mismo. no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Sí, yo en las sesiones individuales a veces digo que tal vez falta la parte más profunda del trabajo, que es que ocurre a veces al momento de despedirse, en la Mm, puerta, mm, ¿verdad? A veces las cosas mm, más mm, claves mm. de una sesión es lo que uno ya dijo cuando terminó la sesión. Sí, es lo que dice Ben Yalom, que Sí, muchas veces es más ese toque que le das en la mano, exacto. una sonrisa, que toda la técnica que puedas tener y aplicar. Sí, totalmente. Exactamente. Sí. Bueno, Raquel,
Es un gusto enorme hablar contigo. Mm. Estoy deseando ya que podamos salir con el podcast, con tu entrevista también, porque estoy seguro que a nuestros oyentes les va a interesar mucho. Y quiero agradecerte, claro, por tu disponibilidad. Yo sé que tienes Mm. una agenda muy ocupada y nada, hasta otra oportunidad. Un gusto, es como siempre, conversar contigo. Gracias. Una maravilla. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte, el arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza y Laura Creschel. Redes sociales, Laura Creschel y Martín Sentner. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación,
Jorge Sentner.